Tiene personalidad, tiene alma, tiene una personalidad brutal el estadio. El mexicano lo siente suyo. El estadio es parte de su casa. Así siente el mexicano y por eso grita, vocifera, se desgañita y está en su casa. Así nos sentimos cuando estamos en el Estadio Azteca, como una extensión de nuestra propia casa. Una característica de las obras que encabezaba mi padre es que no tienen un estilo. La obra no debe de identificarse con el arquitecto, se debe de identificar consigo misma, con su destino, con su propósito, con su función. Maracaná lo conocí, habían más de 100,000 gentes, pero gran parte de ellos parados en la parte baja del estadio, y es un estadio circular. Circular no quiere decir la mejor visibilidad, al contrario, en las esquinas queda lejísimos la visibilidad al borde de la cancha. No es un ejemplo a seguir, pero funcional en su momento. Vemos muchos estadios ahora que los forran, dando una fachada, simplemente lo forran como una moda, pero entras y pues el forro no obedece a la estructura. En esta remodelación se deja la estructura como identidad. Claro, multimedia y iluminación, etcétera, pero el estadio mantiene su identidad. No tuvimos la necesidad de ir a ver estadios para proyectar la Azteca. Sabíamos muy bien lo vimos en planos algunos estadios, claro. Y hay algunos notables actualmente también. Pero hay muchos que tienen, pues es la moda, ¿no? Mucho fachadismo acá, me parecen globos encendidos, y luces y cohetes. Fachadismo. El estadio tiene, la Azteca, tiene ese aspecto recio, ¿no? Su personalidad es su función, es su vista, no necesita fachadismo. Para mí es un estadio con una personalidad definitiva y contundente a la vista, ¿no? La forma sigue a la función. Digamos, remontarme a aquellas épocas, pues es una nostalgia de emoción, de haber participado allí en aquella aventura extraordinaria, ¿no? Fue haber participado en toda la película, desde el proyecto hasta su inauguración, una gran oportunidad y un extraordinario momento en el inicio de mi vida profesional. Me emociona muchísimo haber estado ahí, sobre todo haber tenido la oportunidad de participar desde el principio hasta el final, ¿no? Acaban de escuchar a Luis Martínez del Campo, el hombre que erigió el Azteca, pues fue el director de la obra en los 60, y a Javier Ramírez Campuzano, hijo de Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó el Coloso de Santa Úrsula, que, como todo templo, de fútbol tiene una historia que contar, desde cómo se decidió al despacho encargado. Vino la licitación a través del Fútbol del Distrito Federal, que era de los patrocinadores. Una de ellas fue Enrique del Pelón de la Mora, catedrático mexicano, excelente, con muy buen currículum. El segundo fue Félix Candela, un genio español, naturalizado mexicano, genio de las estructuras. Y el tercero fue la firma de Ramírez Vázquez y Mijares. Ganaron la licitación porque fue la más viable. Físicamente, analizando las tres, era la más viable, la más sencilla y la más práctica dentro de su funcionamiento. Y el tercer punto fue la previsión de un gran techo con 50 metros de volado en laterales y 20 en cabeceras, sin postes, que fue lo que descartó la proposición del arquitecto Candela. Tenía postes para el techo. Porque el proyecto del arquitecto Candela pues tenía unas columnas hacia las tribunas. Entonces pues construían la visibilidad y además una cubierta de concreto tenía que hacerse desde antes con una inversión enorme. Entonces eso fue seguramente un punto determinante para que este proyecto fuera el elegido, considerando que se podía poner la cubierta sin estorbar el espectáculo. Creo que eso y la viabilidad misma, sin
fachadismo, sin cosas artificiales, la sencillez misma del estadio, dentro de las limitaciones que hemos platicado, fue lo que le dieron la licitación o la firma de Ramírez Vázquez y Mijares. Ahí tuve la fortuna de entrar a principios del 61. Me había yo titulado en 60, me empecé a tocar puertas. En 61 me abrieron la de Ramírez. Y de inmediato me incorporaron al proyecto del estadio. Incorporaron y como a los 2 meses me hicieron jefe del grupo del proyecto del estadio. Consolidamos un grupo de 10 arquitectos y a darle. Entonces, ahí desarrollamos básicamente el proyecto ejecutivo inicial durante 6 meses, de enero a junio o a julio del 61. Al terminar prácticamente ya con el proyecto ejecutivo terminado, o sea, el proyecto final, nos sentíamos mal. Nos veíamos, éramos muy chavos, ¿no? Pero veíamos una rigidez enorme dentro del proyecto. Y una tarde de plano hicimos picnic y nos fuimos a platicar cuál es el problema que estamos teniendo, qué origina nuestro malestar con el proyecto. ¿Qué incomodaba a los arquitectos si ya se habían adjudicado el proyecto y habían finalizado el diseño? Por lo que solo era convertir en realidad una visión. Pero ellos querían que fuera la casa del fútbol, no de México, sino del mundo. Todo decidido en un picnic. Y nos dimos cuenta de qué era la rigidez que dan los rectángulos. La cancha es un rectángulo, las graderías laterales son rectángulos paralelas a la cancha, igual que las cabeceras, y todo el estadio es un rectángulo, ¿no? Eso nos dio la excusa para poder hacerlo, para curvarlo, para hacer un óvalo, ¿no? Bueno, cuando le dijimos a Ramírez Vázquez y a Mijares esa idea de curvarlo, lo aceptaron de mil amores. Estábamos bajo su dirección y liderazgo, y ellos también lo que querían era el mejor del estadio del mundo en ese momento, ¿no? Que es la primera ventaja que tiene el estadio sobre todos los demás estadios que yo conozco, es su visibilidad. De cualquier punto de la gradería hacia la cancha, o de cualquier punto de la gradería al interior del estadio, por su curvatura, por su... Eso permite en un momento dado no asomarse para ningún lado, ni para ver tiros de esquina, ni en cualquier parte de la cancha para ver lateralmente. La curva está permitiendo observar cualquier otro punto dentro del estadio. Y yo creo que una de las principales razones de la validez actual del estadio, aparte de que es un estadio cómodo, no conozco la obra actual, soy franco, pero en el momento que inauguramos aquel estadio era una maravilla. Así lo consideramos, sirvió para 3 mundiales, la tercera ya viene, y eso indica claramente su vigencia a nivel mundial. Hay cosas que no se saben. Por ejemplo, pues, los grandes estacionamientos que ahora se han acortado eran autocinemas. Los había planteado así. Había una pista para carrera de motos en un circuito alrededor de los estacionamientos y del estadio, pues para darle otros usos. Resuelto el enigma de la curvatura, damos un salto temporal al 29 de mayo de 1966, cuando se celebró la inauguración del Estadio Azteca, que nació con un rugido, aunque no exento de un momento controvertido, en voz del arquitecto Martínez del Campo. Total, veíamos muy preocupados a los del Estado Mayor Presidencial que estaban ahí en el túnel 1 afuera, pero le dieron las 2 y no había llegado el presidente, entonces sí me acerqué. Y le dije a un coronel del Estado Mayor Presidencial, coronel, ¿qué está pasando? No, ya viene en camino. No, son las 12. Me tiene usted la obligación de decirme qué está pasando, porque estamos aquí como muñecos, ¿no? El señor presidente tiene conflictos automovilísticos a la altura de División del Norte, de incorporarse. Adentro, a las 12:15 se empezó a oír todo el murmullo, no había techo, el sol estaba baratísimo. Se había acabado el refresco, el Estado Mayor había prohibido venta de cervezas, o sea que empezaron los aullidos allá adentro, ¿no? A la hora después de eso, imagínense cómo estaba caldeado el ambiente dentro del estadio, ¿no? Llega el presidente. Fui a la inauguración del estadio. Mi padre no pudo llegar, estaba en Madrid,
se despistó el avión y el que fue de representante de él fui yo. No me gustó la idea de ponerme traje para ir a algún partido de fútbol, pero lo recuerdo perfecto. Entrar y sí, ves al presidente y a gente que supones importantísima y que lo eran. Y estar en la cancha y ver 360 grados retacado, sí es una impresión tremenda. Stanley Rose, descarga, toda la Estado Mayor que usted se pueda imaginar. Entramos a la cancha, hizo la revelación de la placa en el túnel 1 a la carrera, entramos corriendo a la cancha y la silbatina lamentada que le pusieron a Díaz Ordaz en ese momento fue gravísima, ¿no? Fue un momento triste, difícil, cuya salvación fue el himno nacional. Se levantaron 100,000 gentes a cantar el himno patrio, muy emocionante, lo contamos todos en la cancha también, carne de gallina. Inmediatamente después del himno, uno de los árbitros se puso la pila también, le puso a 10 metros el balón a Díaz Ordaz para la patada inaugural. El viejo se arrancó 10 metros, hizo una pudiota, tampoco se mata el güey. Y acabó su carrera y dio la patada inaugural. Y ahí cobró alma el Estadio Azteca. Con rugido de 100,000 gargantas al mismo tiempo, simultáneamente. Ese rugido se me quedó grabado a mí para siempre, ¿no? Ahí cobró alma la vida que tiene actualmente el estadio. Está vigente después de tantísimos años. El Estadio Azteca se volvió un referente en el mundo del fútbol y recibirá su tercer mundial. Para ello se realiza una nueva remodelación, la cual cobra un valor sentimental en el hombre que erigió el coloso. La inauguración fue más espectacular en el 86, la decoración del estadio. Eso marcó un ambiente de fiesta, de fiesta de anfitrión. En el 70 no fue tanto. En el 70 no, pero en el sentido de tener el estadio más espectacular del mundo en ese momento, porque cuando se construyó el Azteca había dos estadios icónicos a nivel mundial. Uno, Maracaná, bueno, antes que el Wembley, por el aspecto histórico, y Maracaná. Y de repente se construye el Estadio Azteca, me refiero a estadios de fútbol, exprofeso de fútbol. Pues era el estadio más espectacular, y recibiendo el Mundial, que en México recibir el Mundial era casi era una utopía. Pues en realidad el Mundial pues era en Estados Unidos, esa es la realidad. Bueno, el Azteca será un estadio mundialista, pero siendo que las sedes principales son en Estados Unidos, las grandes selecciones seguramente van a estar por allá. Duele un poco, hay, como decía yo, un cierto sentido de modernidad, pero a la vez hay la comprensión lógica y técnica de que las cosas necesitan actualizarse, ¿no? O sea, la galería baja la pueden modificar como se les pegue la gana, ¿no? Que no es nuestra idea, pero ahí no hay estructura. O sea, que meterse con la superestructura, no por emoción ni por paternalismo, ¿no? Sino técnicamente hablando, cuidadete. Fue desafortunada, por decirlo menos. Por decirlo menos. Y sí se reivindica, y sí se optimiza y sí se actualiza. Por su mera estructura, el Estadio Azteca ya es imponente, pero su génesis hace más grande su leyenda, porque incluye a una televisora, el talento de los arquitectos y al presidente Adolfo López Mateos. Hay los antecedentes. Allá por 1956, México organizó su primer torneo internacional de fútbol, con la participación, creo que eran 8 países latinoamericanos, y así se llamó Torneo Panamericano de Fútbol. El estadio de la CEU, inaugurado en 52, en algunos de los partidos de este torneo se vio rebasado en su cupo, ¿no? Un sobrecupo de un cupo normal de 70,000 gentes, se fue a cerca de 90,000, ¿no?
Y peor aún, 40,000 gente se quedaron afuera en el partido Costa Rica-México, no pudieron ya entrar. Ante ello, las autoridades de la Ciudad de México, en aquel momento era el gobierno del DF, pues le pidieron a Telesistema de aquella época que hiciera la cobertura en vivo de los partidos faltantes. Fue un exitazo. Se rompieron todos los ratings o como se llaman. Y con esos datos tan importantes, esos antecedentes, pues los magnates del fútbol en México y de los sistemas televisivos vieron la gran oportunidad realmente de hacer un estadio a la altura de la afición de México. Me contaba mi padre, en esa época, junto con el arquitecto Rafael Mijares, tenían una gran cantidad de trabajo. Pues estaban haciendo el Museo de Arte Moderno, el Pabellón de México en Nueva York, el Museo de la Ciudad de México, la Galería de Historia, el Museo de Arte Moderno. Los invitan al concurso para el proyecto de un estadio de fútbol, y él le pide autorización al presidente López Mateos y le dice: queremos pedirle autorización, si nos permite participar, pero si usted considera que debemos enfocar todo nuestro esfuerzo a las obras que tenemos con el gobierno, pues declinamos. Y el presidente López Mateos le dijo: arquitecto, no solo quiero que participen, quiero que lo ganen, porque no quiero que la gente piense que ustedes tienen mucho trabajo porque es su amigo el presidente. Para ello formaron una empresa, no sé si existe todavía, que se llamó Fútbol Distrito Federal, Sociedad Anónima, que se encargaría pues tanto de la licitación de los proyectos para originar el estadio, como de la administración del mismo durante la obra. El cuadro de costos y ganancias era muy bien planteado. Se planteaba una obra de alrededor de 70 millones de pesos, después alrededor de 15 millones más entre gastos de promoción, gastos de administración y proyecto, y 5 millones más del terreno. Daba un total de 90 millones. Pese a la planificación, el camino no fue recto en la construcción del Estadio Azteca y llegaron curvas muy peligrosas cuando se llevaba a la realidad lo que estaba sobre papel. La improvisación siempre da malos resultados y la precipitación peor. Bajo este panorama, se dedicaron de inmediato a buscar un terreno al final de la calzada Tlalpan, que terminaba más o menos en la glorieta de Huipulco, donde está la estatua de Emiliano Zapata. Había un gran terreno que estaba en el Pedregal Santa Úrsula, así se llamaba. Entonces dieron con ese terreno y sin investigar más lo compraron. Grave error, ¿no? Uno, la barda frontal, o sea, todo el terreno que estaba bardeado, que no se había vendido. Que se lo había quedado la dueña original. La propietaria sabía las enormes ventajas comerciales que iba a tener, no quiso vender. Todos recurrieron al gobierno del Distrito Federal, que no pudo avanzar mucho, y al Ejecutivo Federal, del cual vino finalmente el presidente Díaz Ordaz la orden de expropiación. En los predios, se ha dicho falsamente que hubo desalojo de personas. Totalmente falso. Totalmente falso. Tengo muchas fotografías y ahí eran terrenos vacíos, eran pedregales y no habitaba nadie. Que me imagino que fue una de las razones para escoger ese terreno, porque no había nadie. Soliviantado ese asunto, le quedaban otros dos problemas al terreno. Uno es el cantil de roca que se veía desde Calzada Tlalpan. Hubo que volar 180,000 toneladas para poder asentar la masa poniente. Y el tercer problema fueron las aguas freáticas. 10 metros abajo
del nivel de la ciudad están las aguas lodosas y ya no se puede excavar más. Lo más que se pudo hacer fue excavar 10 metros de profundidad hasta las aguas freáticas, esa excavación voltearla y compactarla en taludes en donde se forjó la gradería baja. Lo demás requirió, como les decía, la gran superestructura de concreto armado para meterle 75,000 gentes, que era la meta del estadio, ¿no? Del Coloso. Evidentemente, ante esto, pues los costos se fueron al cielo. Los tiempos de construcción, los sistemas constructivos y los costos se fueron al cielo. Entonces llegó un momento en que el estadio financieramente quebró, al grado tal que en 1965 se detuvo la obra para reanudarse 6 meses después se consiguió un financiamiento adicional. Expropiaciones, excavaciones y hasta obstáculos monetarios se tuvieron que sortear en la edificación del Coloso, problemas que se solventaron en gran medida por la mentalidad mexicana, misma que estuvo involucrada en el césped de la cancha. Vino un técnico inglés llamado por los patrocinadores, un genio, nos dejó las especificaciones. La FIFA trajo un especialista en pasto, el que cuidaba los pastos, el que puso el Wembley o se encargaba de Wembley, en fin, y los ingleses expertos en pasto. Nos vinieron, entre comillas, a dar clases y pues se fueron recibiendo clases porque nuestros jardineros de Xochimilco les dieron una lección. Don Moisés Domínguez, un viejo jardinero curtido por sol y por viento, fue el que dio la especificación de los pastos. Él puso tierra y pastos y se eliminaron las mezclas que había sugerido el mismo inglés que hizo los filtros. O sea, don Moisés llegó y dijo, no, los pastos vamos a ser regionales. Vamos a traer de la Sierra de Puebla, vamos a traer el Pezuca, Povis Verde, no sé los nombres. Él hizo las mezclas de pasto. Antes de poner el pasto, pues con carretillas, no se podían meter camiones con todo a mano, pues no se podía compactar con máquinas, por lo que acabamos de decir, los filtros de hasta abajo se podían romper. Entonces la cosa era compactar la tierra que estaba suelta para poder recibir el pasto ya en una cancha compactada de tierra. Entonces uno de los superintendentes de la constructora a la que le tocó hacer la cancha, diciéndome, pónganme el jarabe tapatío. Metió a 400 muchachos, 400 albañiles y peones, a lo ancho, hizo 4 filas a lo ancho de la cancha, y los puso a bailar el jarabe tapatío, por sectores fueron, y así se compactó la cancha. La historia de la cancha del Estadio Azteca, el estadio en obra, está la cancha impecable, la mantuvo impecable durante 2 años. Miren, el estadio está en obra negra y ya está la cancha de fútbol. Se empezó a poner el pasto pensando que el estadio iba a estar un año antes. Y por los quebrantos económicos, pues se fue posponiendo la inauguración. El primer juego oficial fue de Ingenieros contra Arquitectos, jugando a lo ancho, con un medio tiempo de media hora. El estadio, como les dije, se inauguró quebrado, financieramente estaba quebrado. Se vino a recuperar hasta el 80, 14 años después. En ese momento no hubo bonos, no había lana para premios y, oye, bórrale que aquí. No hubo dinero, lo único que hubo fueron abrazos. Sin embargo, en su momento, años después, cada uno de ellos me pagó en su forma. Forma que repasamos más tarde, sobre todo con Emilio Azcárraga Milmo, quien retribuyó al arquitecto Luis Martínez del Campo en el Mundial de México 70. Pero volvamos con Azcárraga Milmo, pieza fundamental del Estadio Azteca, inmueble que hasta le cobró algunos problemas con su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Fue una obra que por su dimensión, por su presupuesto, pues hay que darle el principal crédito por la visión a don Emilio Azcárraga, porque finalmente los proyectos
se deben en primera instancia a quien crea las condiciones para hacerlos posibles. Él no tuvo apoyo de su padre, se enfrascó en una aventura complicadísima, seguramente no era aficionado al fútbol. Recordemos que don Emilio Azcárraga Vidaurreta pues empezó con el radio, la voz de la América Latina desde México. Luego pues la televisión, pero pues la televisión era pues un espectáculo y no generaba, el telesistema mexicano no generaba tanto contenido, hasta se compraban, se traducían. Y Emilio Azcárraga Milmo, primero compré el América a un señor besudo. Emilio Azcárraga, volviendo a la pregunta Vidaurreta, pues no estaba en el imaginario, en el ámbito de las actividades ligadas a la televisión como él lo tenía. Y ya enfrascarse en la operación, en un estadio de esa magnitud, etcétera, pues no resultaba lógico en su visión de lo que quería. Y ahí es donde hay que reconocer la enorme visión de Emilio Azcárraga Milmo, porque él sí lo vio. Y hoy día, pues, él que inició con la televisión en el fútbol y con un estadio de este tamaño, lo que ha representado es una aportación de un empresario al espectáculo, al fútbol, pues a nivel mundial. Finalmente así sucedió y fue la carta de presentación con la que México obtuvo el Mundial de Fútbol de 1970. Sí, era chistoso porque de vez en cuando caía al estadio de Emilio y tenía un espía que iba y le contaba para destacar, para justificar su presencia y tener protagonismo, le platicaba unos chismes espantosos. Una vez alarmado por esos chismes se dejó venir Emilio Azcárraga, ¿no? Directamente con su escolta, su planilla mayor, que venía con un bastón, lo había tirado un caballo en algún evento ecuestre. Y en carrito se lo subieron por las rampas. Él me avisó el tameme que les platiqué, que era Ramón, nuestro mensajero, y me dijo, está furioso. El señor Azcárraga está en el 1594, que era de Días Altas, está furioso. ¿Quiere que lo disculpe? Le digo que está usted enfermo. Ahí voy. Y efectivamente estaba furioso el cuate este, ¿no? Me empezó a insultar desde que me vio salir del vomitorio en las graderías altas y él estaba en el pasillo. Levantó el bastón y me empezó a insultar, pero fuerte. Me empecé a encender. Mientras se acercaba más me encendí, ¿no? Hasta que llegué frente a él y totalmente perdí el control. Y dije, ¿qué carajos te pasa? Pues increíblemente, Emilio bajó el bastón, se controló, se calmó. Qué chistoso, ¿no? Pero todavía enérgicamente me dijo, ¿cómo es posible que hayas permitido esas porquerías de gradas pretensadas que están allí? Efectivamente eran pésimas, como los del mar. No le dije nada. Volteé y uno de los ingenieros de la constructora, tráigame la bitácora de obra. Le dije, lee, le dije a Emilio Azcárraga. Emilio no le daba órdenes a nadie, ¿no? Dice, no, lee tú. Ok, tal fecha, hace 4 semanas. Se ordena a la constructora demoler la sección de gradería pretensada de tal eje a tal eje por su pésima hechura. Ahí se le demostró a Emilio Azcárraga que traíamos perfectamente puesta la camiseta. Cuando se vino la Mundial de 70, Emilio me presentó ante los medios nacionales y algunos extranjeros que estaban como el arquitecto que se iba a encargar de acondicionar los estadios de las 5 sedes para la Mundial de 70, y así fue. Además de Azcárraga Milmo, la construcción en sí misma del inmueble tuvo sus anécdotas, algunas casi calavéricas y otras de ficción,
como la de un Superman en la obra. Y yo me subí a almorzar con los fierreros y con los albañiles a su fritanga. Era deliciosa su fritanga. Ese era un lunes y eran los fierreros. Estaba el jefe de fierreros de esa sección con 2 más y un ayudante pequeño que tenía. Y ahí me subí a almorzar con ellos. Y el fierrero todavía se le veían en los ojos los humos del alcohol del fin de semana, ¿no? Cuando era San Lunes todavía, ¿no? Y sacó el ego y estaba platicando sensacional, ¿no? Y algún comentario hizo a su pequeño ayudante que el fierrero le metió un codazo para callarlo, por poco lo tira. A 15 metros de altura lo mata, si hubiera caído el chamaco, ¿no? Entonces puse al fierrero como campeón, ¿no? Le metí una regañada brutal. Y oía los ojos como me veían, la cólera de los ojos de cómo me estaba viendo el individuo en el regaño, ¿no? El día siguiente andaba yo supervisando los rellenos compactados de la plataforma de palcos, está 15 metros abajo en las rampas, y de repente oí el grito de fuera abajo. Cuando se oía el grito de fuera abajo, en una obra hasta la fecha, es correr. Quiere decir que algo contundente viene cayendo de las alturas. Entonces hay que correr pidiéndole a Dios en escoger la dirección correcta, ¿no? Una varilla de 1,5 pulgadas de diámetro, 2 metros de largo, cayó y se clavó 2 o 3 metros adelante de mí. Ahí sí bien muy cerca la parca, ¿no? Entonces la mentada que salió de mis pulmones se oyó por todos los ámbitos del estadio. Yo creo que todavía no me fantasma esa mentada. Siempre habrá el beneficio y la duda que fue algo así. El Superman estaba en una de las cuadrillas, siempre decíamos que bruto. Exactamente por Superman, veíamos al Superman trabajando sin cinturón de seguridad arriba en las traves de armado de hasta arriba. Este Superman trabajaba sin cinturón de seguridad, sin ninguna protección, a más de 50 metros de altura, haciendo las traves de amarre entre cada una de las columnas que platiqué de los marcos rígidos, son 12 metros. Él iba armando el varillaje entre las dos marcos rígidos para poder unir las varillas de un lado a otro de las barbas sin armado, sin cinturón de seguridad. Ese era el ídolo de toda la bendita raza que estaba ahí. Estaban felices con el ídolo, pero un día lo llamamos, ¿no? Dijimos, oye, bájale, mano. Puedes provocar. Ya vimos algunos intentos de algunos seguidores suyos, porque eres su ídolo, mano. Sí, pero bájale porque puede haber algún muerto. No tienen tus habilidades, ¿no? Entonces, efectivamente, se puso contra viento y marea y regañando y a regañadientes se ponía su cinturón y siguió trabajando. Ese era el gran Superman. Carácter, funcionalidad y el rugir de aficionados mexicanos. Esas son las señas de identidad de un estadio azteca que acogerá su tercer mundial para recolectar aún más relatos.